No sé cómo decirlo sin que te duela, pero esta mañana, cuando él me abrazó por detrás para desearme un buen día, tuve que contener las ganas de llorar porque aún llevaba en la piel el rastro de otro hombre. Y ni siquiera sé cómo llegué a este punto, solo sé que ya no puedo seguir callándome. Mi vida antes era ordenada. No feliz como en las películas, pero cómoda, predecible, tranquila. Diego, mi marido, es un buen hombre, lo ha sido siempre, responsable, atento, incapaz de levantar la voz. Yo creí que eso era suficiente. Creí que el amor maduro era así, tibio, estable, sin demasiadas sorpresas. Llevábamos 11 años casados, una casa pequeña, rutinas férreas, cenas frente al televisor, conversaciones repetidas. Nada malo, pero nada que me hiciera vibrar tampoco. Y, aún así, yo juraba que no necesitaba más. Todo empezó una tarde absurda, como empiezan las cosas que luego lo cambian todo. Se me rompió el auto a mitad de una calle en bajada, y tuve que empujarlo sola mientras la lluvia me pegaba en la cara. Un coche se detuvo detrás del mío y escuché una voz: «Déjame ayudarte, así no vas a llegar a ningún lado». Me giré y ahí estaba él. Julián. Un desconocido con las mangas arremangadas y una sonrisa que me desarmó al instante. Me ayudó a orillar el coche, me ofreció llevarme a casa y yo, contra mi prudencia habitual, acepté. Durante el trayecto hablamos como si nos conociéramos de antes. Su manera de escucharme, no sé explicarlo. Sentí que podía decir cualquier cosa y él la sostendría con cuidado. Me reí de cosas que ya no me hacían gracia desde hacía años. Y cuando me dejó en la puerta de mi casa, hubo un silencio extraño, pesado, como si los dos estuviéramos esperando que algo más ocurriera. Pero no, solo dijo: «Ojalá tu esposo sepa la suerte que tiene contigo». Y se fue. Esa frase me persiguió toda la noche, como un fantasma inquieto. Nos encontramos de nuevo 2 semanas después, frente a la misma cafetería, a la misma hora. Por pura coincidencia, o eso creí entonces. Él levantó la mano, yo la levanté también. Charlamos. Solo café, solo charla, solo un ratito. Ese solo fue el principio del autoengaño. Empezamos a vernos más seguido. No había caricias, no había besos, pero había algo peor: complicidad. Esa electricidad silenciosa que empieza primero en los ojos y después en el pecho. Cada vez que le contaba algo que nunca le había contado a Diego, me sentía como si estuviera desvistiendo el alma delante de un extraño. Y él respondía igual, como si guardara años de palabras sin destino. La culpa empezó temprano. Sentía el peso en el estómago cada vez que Diego me preguntaba «¿Cómo estuvo tu día?». Y yo respondía con medias verdades. Pero no paré. Ni yo ni Julián. Empezamos a escribirnos, primero mensajes inocentes, luego audios que parecían caricias. Cuando me llamaba a mi refugio, sentía un calor que llevaba años dormido. Un día me tomó la mano, apenas un segundo, y sentí que mi nombre cambiaba de forma dentro de mí. No éramos amantes aún, pero ya habíamos cruzado algo más profundo que un límite físico. Y entonces pasó. Una tarde en su departamento, luego de semanas resistiendo una tensión casi dolorosa. No voy a describir lo obvio, solo diré que no fue solo pasión. Fue como si alguien abriría una ventana en una habitación que llevaba años cerrada. Yo temblaba. Él también. Y después me abrazó como si quisiera memorizar la forma de mi espalda. Ese abrazo fue el verdadero pecado, no el resto. Pero lo que sube sin permiso, cae sin aviso. Y todo empezó a fracturarse cuando noté que Julián se ponía raro. Distante, distraído, como si cargara un secreto que no sabía cómo soltar. Le pregunté varias veces qué le pasaba y siempre respondía nada, solo cansancio. Pero su voz tenía grietas. Yo lo sentía. Sentía como la historia que estábamos construyendo empezaba a oxidarse. El derrumbe llegó una noche en la que él me pidió vernos para hablar. Me temblaron las manos mientras subía las escaleras de su edificio. Y cuando entré, supe que algo definitivo estaba por romperse. No había música, no había luz cálida, no había abrazo. Solo un silencio que parecía una confesión anticipada. Ahí tengo que detenerme.
Porque lo que me dijo, lo que pasó esa noche, es el giro que nunca habría imaginado. Y todavía no sé si estoy lista para contarlo. Me quedé de pie, sin saber si acercarme o quedarme junto a la puerta como una intrusa en mi propia historia. Él no levantó la mirada al principio, estaba sentado en el borde del sillón, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas como si necesitara sujetarse a sí mismo para no desmoronarse. Respiré hondo 1, 2 veces, y aún así sentía que el aire no me alcanzaba. «¿Qué pasa, Julián?», dije al fin, con una voz que no parecía mía. Él alzó los ojos. Había algo ahí que nunca le había visto: miedo. Pero no un miedo infantil, sino ese miedo adulto, cansado, que aparece cuando sabes que hiciste algo irreversible. Una parte de mí pensó: alguien nos descubrió. Quizá Diego había encontrado algún mensaje, alguna llamada perdida, algo. Mi cabeza se llenó de escenarios en segundos, cada uno peor que el anterior. Pero lo que salió de su boca no tenía nada que ver con lo que yo había imaginado. «No puedo seguir contigo sin decirte algo que debí contarte desde el principio». Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí el pulso en las puntas de los dedos. Me acerqué despacio, sin sentarme aún. «Dímelo», murmuré. Él respiró profundamente, como si necesitara juntar valor desde el fondo del pecho. Y entonces soltó: «Yo conocía a Diego antes de conocerte». Me quedé inmóvil. No entendí. Mi mente no supo cómo acomodar esas palabras. Pensé que había oído mal. Tragué saliva, el silencio entre nosotros se volvió casi cruel. «¿Cómo? ¿Que lo conocías?», pregunté, casi en un susurro. «Trabajé con él. Hace años. En la misma empresa. No éramos amigos, pero nos veíamos todo el tiempo. Yo sabía quién era. Sabía cómo se llamaba tu esposo, sabía que estabas casada cuando te conocí». Bajó la mirada otra vez. Y aún así dejé que todo avanzara. Sentí una corriente helada recorrerme la espalda. Una mezcla de traición, incredulidad y un enojo que me picaba en la garganta como si me quemara desde dentro. «¿Desde el primer día?», pregunté, tratando de mantenerme en pie. «Desde el primer café». Me apoyé en la mesa para no perder el equilibrio. Las imágenes llegaron a mi cabeza como golpes, yo contándole cosas de mi matrimonio, de mi rutina, de mis dudas. Él escuchando, mirándome, alentando mis palabras con una dulzura que yo confundí con empatía. De pronto todo se deformó. Todo empezó a verse bajo otra luz, una luz más oscura. «¿Por qué no me lo dijiste?», logré decir, aunque la voz me salió rota. «Porque tenía miedo de que te alejaras». Su voz se quebró. «Y porque cuando te vi esa primera vez, empapada por la lluvia, empujando el coche sola, solo pensé en ayudarte. No pensé en nada más. Pero cuando supe quién eras, cuando te reconocí, ya era tarde. No pude detenerme. Me aparté un paso. Sentí que algo dentro de mí se desgarraba, como si las costuras de mi propia historia se rompieran una por una. Todo lo que vivimos, cada palabra, cada mirada, cada abrazo clandestino, estaba contaminado por ese secreto. Por su silencio. Por su elección de ocultarlo. «¿Entonces te acercaste a mí, sabiendo que eras el compañero de mi esposo?». «No fue así. Te lo juro». Se levantó, dio un paso hacia mí, vio que retrocedí y se detuvo. «No me acerqué para hacerte daño. Ni a ti ni a él. Pero cuando me di cuenta de quién eras, ya sentía algo. Y pensé», cerró los ojos un instante. «Pensé que podría manejarlo». Las paredes parecían encogerse. La habitación estaba demasiado quieta, demasiado muda. Yo escuchaba mi respiración desacompasada, mis pensamientos como un enjambre golpeando contra los huesos de mi cabeza. «¿Diego sabe de ti? ¿Sabe que existes en mi vida?». «No. No creo. Él se fue de la empresa hace 3 años. No volví a verlo. Solo supe que era tu esposo cuando dijiste su nombre aquella vez». Me quedé mirando el suelo porque si lo miraba a él, sentía que me rompía completa. Mi infidelidad ya era un pecado lo suficientemente grande, pero ahora, con esto, se convertía en algo peor.
Ya no era solo un engaño, era un triángulo torcido, algo que nunca debería haber existido. ¿Por qué me lo dices ahora?, insistí, con un temblor que me sacudía la voz. Porque me estoy enamorando y no puedo enamorarme de ti sin decirte la verdad. El aire se me detuvo. Como si esas palabras me clavaran en el sitio. Porque a pesar de todo el dolor, a pesar de todo lo que acababa de saber, mi pecho reaccionó. Se apretó. Se encendió. Y lo odié por eso. Odié que incluso su confesión me hiciera sentir algo. Me estás destruyendo, le dije. ¿Sabes eso? Lo vi bajar la mirada, como si cada letra fuera una piedra que lo golpeaba. No quería, respondió. Pero prefiero destruir lo que tenemos con la verdad que seguir sosteniéndolo con una mentira. Caminé hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente, ruidosa. Mi vida estaba cambiando radicalmente dentro de ese departamento mientras allá afuera la gente seguía con la suya. Me apoyé en el vidrio frío. Cerré los ojos. Sentí lágrimas subir, pero no quise dejarlas caer. Esto lo cambia todo, dije sin girarme. Lo sé. Hubo un silencio que parecía un puente roto entre los dos. Yo estaba al borde de algo, no sabía si era un derrumbe o un despertar, pero al borde. Sentía que si me movía un centímetro, caería en un abismo que ya no podría desandar. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó él con un hilo de voz. Abrí los ojos. Lo miré por primera vez desde que confesó la verdad. Su rostro estaba marcado por la culpa, por un miedo real a perderme. Y yo estaba rota, sí, pero también llena de una claridad feroz, nada era lo que creí. Tomé aire. Sentí que el mundo entero retenía el suyo conmigo. Y ahí fue cuando recordé algo. Algo que él no sabía. Algo que yo tampoco había dicho nunca. Algo que convierte su revelación en apenas la mitad de la historia. Respiré hondo, tan profundo que me dolieron las costillas, como si mi cuerpo quisiera avisarme que lo que estaba por decir no era para soltarlo a la ligera. Julián me miraba esperando un golpe, una sentencia, un final. Pero lo que yo tenía guardado no era algo que él pudiera anticipar. Ni de lejos. Hay algo que tú tampoco sabes, murmuré, casi sin voz. Él frunció el ceño. Dio un paso hacia mí, con esa mezcla de miedo y necesidad que siempre me desarmaba. Yo levanté una mano para detenerlo, no porque no quisiera que se acercara, sino porque necesitaba que me escuchara sin el ruido del deseo entre los dos. No es sobre nosotros, aclaré. Es sobre Diego. Julián se quedó inmóvil, como si la sola mención del nombre hubiera tensado el aire. Yo sentí una punzada de culpa en el pecho. Pero ya no se trataba de proteger a nadie, se trataba de enfrentar la verdad completa, aunque nos incendiara. Durante meses, yo también guardé un secreto, dije, obligándome a sostenerle la mirada. Y no tiene que ver con nuestra relación. Tiene que ver con por qué, realmente, mi matrimonio empezó a desmoronarse. Noté cómo su expresión cambiaba. Ya no era miedo ni culpa, era pura incertidumbre. ¿Qué secreto?, preguntó. Me abracé a mí misma. Me sentí desnuda, expuesta, como si estuviera contando algo que nunca había dicho en voz alta. Diego no era el hombre perfecto que tú creías. Ni el que yo pretendía que era. Tragué saliva. Me temblaron las manos. Hace 2 años, él empezó a distanciarse. A llegar tarde. A estar ausente incluso cuando estaba sentado frente a mí. Al principio pensé que era estrés, trabajo, cansancio. Lo justificaba todo. Julián entrecerró los ojos, tratando de descifrar algo en mis palabras. Un día encontré un recibo de un hotel en su bolsillo. Solo eso. Un papel. Una noche cualquiera. Sentí como el recuerdo me quemaba. No quise creerlo. Pensé que podía ser un error, un evento de la empresa, algo. Le pregunté y me mintió. Me mintió a los ojos, con una calma que me heló. Julián abrió un poco la boca, sorprendido. Yo asentí sin que él preguntara nada. Sí. Diego también me engañó. El silencio cayó como un trueno apagado. ¿Con quién?, preguntó Julián, muy despacio.
No lo sé. Oh, no lo sabía. Me corregí en voz baja. Solo tenía un recibo. Sin nombre, sin nada. Lo enfrenté. Lo negó todo. Me hizo sentir loca, paranoica, excesiva. Yo le creí o fingí creerle. Hasta que encontré otros 2 recibos escondidos en una carpeta de trabajo. Bajé la mirada. Sentí las lágrimas llenarme los ojos y parpadear antes de caer. Eso fue un año antes de conocerte a ti. Julián se pasó las manos por el cabello, como si necesitara espacio en su mente para acomodar todo. Respiró hondo. Por eso, te acercaste a mí, dijo con la voz casi rota. ¿Por qué estabas herida? No negué sin dudarlo. No empecé esto contigo por venganza. No soy ese tipo de persona. Pero sí, estaba quebrada. Y tú apareciste justo cuando yo ya no sabía cómo sostener lo que quedaba de mi matrimonio. El silencio se hizo pesado. Él parecía querer hablar, pero no encontraba palabras. Así que seguí. Y hay algo más. Él levantó la cabeza, alerta. Hace 2 semanas encontré un mensaje en el celular de Diego. El rostro de Julián se tensó. No fue un mensaje explícito. Ni siquiera tenía un nombre. Solo decía, no puedo verme contigo este mes. Mi esposa está sospechando. Julián cerró los ojos, como si cada palabra fuera un golpe directo. No podía creerlo. Después de todo lo que habíamos construido tú y yo, de todo lo que yo cargaba por dentro, él seguía ocultándome algo. Así que hice lo que jamás pensé que haría, revisé documentos antiguos. Fotos. Correos. Todo. Tragué saliva. Y encontré algo. Algo que me dejó helada. Julián dio un paso hacia mí sin darse cuenta. Yo sentí como me latía la piel. Una foto antigua. De hace 4 años. Una fiesta de la empresa. Y ahí estaba Diego, y estabas tú. Su rostro se descompuso. A su lado. Sonriendo. Con una copa en la mano. Como si se conocieran más que solo de vista. El silencio fue tan denso que casi podía escucharse romperse. Julián, ¿por qué nunca me dijiste que tú y Diego hicieron un proyecto juntos? ¿Por qué no me dijiste que trabajaron codo a codo durante meses? ¿Por qué me dijiste que solo se conocían de pasillo? Su respiración se agitó. Y en sus ojos apareció una verdad que yo no quería ver. Yo no sabía que Diego, dijo, pero se quedó sin voz. Pensé que solo éramos compañeros. No sabía que él. ¿Que él qué? Lo presioné. Julián me miró como si estuviera atrapado. Que también estaba engañando a alguien, confesó finalmente. Que estaba viéndose con una mujer de la oficina. El mundo giró. O se detuvo. No estoy segura. Todo dentro de mí se tensó de una manera que dolía. ¿Lo sabías?, pregunté con un hilo de voz. Lo escuché una vez, hablando por teléfono. No mencionó nombres. Pero decía cosas que no dejaban dudas. Nunca imaginé que la esposa de la que hablaba eras tú. Ni que esa infidelidad sería la grieta que te traería a mí. Me llevé las manos al rostro. Sentí un vértigo enorme. Entonces, dije con la voz quebrada, ¿todo este tiempo estuvimos actuando dentro de un círculo que ni siquiera sabíamos que existía? Julián bajó la mirada. No quería que lo supieras así. Yo estaba respirando rápido. Pensé que me iba a desmayar. El mundo entero parecía un nudo que por fin alguien estaba tirando para desarmarlo o para ahorcarme. Hay algo que aún no entiendo, dije. Él tiene un mensaje reciente. Él sigue en contacto con alguien. ¿Y tú, conocías la historia original? Julián abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje. De Diego. Lo saqué con manos temblorosas. Julián me miró como si el tiempo se hubiera detenido entre nosotros. Leí el mensaje. Y cuando levanté la mirada, sé que mi cara dijo todo. ¿Qué pasó?, preguntó Julián, inquieto.
Tragué saliva, sintiendo un frío recorrerme el pecho. Es Diego, dije. Dice que necesita hablar conmigo urgente, porque acaba de enterarse de algo que podría destruir nuestro matrimonio. Mi voz tembló. Y añade que tiene pruebas. Me quedé helada. Julián retrocedió un paso. Y yo supe que nada volvería a ser lo que era, respiré hondo, tratando de calmar el temblor que me recorría todo el cuerpo. Julián me miraba, los ojos llenos de miedo y de una curiosidad desesperada, como si él también temiera lo que estaba a punto de ocurrir. Yo sabía que lo que estaba por decir cambiaría todo. Para siempre. Escucha, comencé, con la voz temblorosa, casi quebrada. Cuando Diego me envió ese mensaje, yo ya sabía la verdad. Hice una pausa para que mis palabras calaran, para que Julián sintiera el peso de lo que iba a soltar. Porque no fue solo tu secreto lo que me destruyó. Fue todo. Todas las mentiras. Todas las verdades ocultas. Y, de repente, entendí algo que me heló. Todo este tiempo, yo no estuve engañando solo a Diego. Estuve engañándome a mí misma. Julián frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no lo amaba tanto como creía. Que tu calor, tu mirada, tu manera de escuchar, me hicieron sentir viva de una forma que Diego ya no podía. Pero eso no me da derecho a hacer daño. No a él, no a ti. Miré hacia el suelo. Mi voz bajó hasta un susurro casi inaudible, y ahora, todo lo que sentimos, todo lo que vivimos, está atrapado en esta mentira que ambos compartimos, sin saberlo. Julián me tomó la mano, con un temblor en los dedos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo miré a los ojos, y por un instante vi reflejado en él lo mismo que sentía: culpa, miedo, deseo, desesperación, una mezcla que no podía ordenar. No sé si hay un nosotros posible, dije, tragando saliva. Porque si seguimos, solo seguiremos construyendo algo sobre un cimiento de secretos. Y eso no sobrevivirá. Se hizo un silencio absoluto. El tipo de silencio que quema, que pesa, que hace que cada respiración sea un recordatorio de lo frágil que es todo. Y entonces, algo extraño sucedió, sentí que mi corazón, aunque herido, comenzaba a liberarse. Como si al confesar toda la verdad, por primera vez en años, pudiera respirar sin peso. Tal vez, continué, con voz quebrada pero firme, tal vez lo que tenemos que hacer es volver a la verdad. A enfrentar a Diego, a enfrentarnos a nosotros mismos. Sin secretos. Sin medias verdades. Julián asintió lentamente, con una mezcla de alivio y dolor. ¿Y si eso nos destruye? Entonces sabremos que lo intentamos con honestidad, susurré. Y que no fuimos cobardes. Que aunque duela, no vivimos en la mentira. Nos quedamos allí, tomados de la mano, dos adultos enfrentando la realidad de nuestras decisiones. La habitación estaba silenciosa, la ciudad seguía afuera, indiferente, pero dentro de mí algo cambió. La culpa seguía, pero también la claridad. La certeza de que no podía seguir escondiéndome. Que, aunque el dolor viniera, debía ser dueña de mi historia. Y mientras él me miraba, con los ojos húmedos, supe algo más. Lo más difícil no era el amor ni la traición. Lo más difícil era enfrentarse a la verdad y aún así decidir vivirla. Mi pregunta final para ti, que me escuchas ahora, es esta. Si descubrieras que la persona que amas también guarda secretos que podrían romper tu mundo, ¿seguirías adelante por pasión, por miedo o por la verdad? Porque, al final, solo la verdad define quiénes somos y hasta dónde estamos dispuestos a llegar.